Muy bien, continuamos con esta cuarta sesión de Excel a nivel intermedio, donde estábamos nosotros revisando en una primera parte lo que venía a ser las referencias relativas. En este caso estaremos trabajando con las referencias relativas aún, viendo algunos ejemplos más para que se pueda entender la forma de su uso. En este caso podemos notar que tenemos una tabla ventas del primer trimestre donde encontramos pues una columna de vendedores y las ventas que ha realizado durante 3 meses para cada uno de ellos. En este caso, si nosotros analizamos, lo que se nos está pidiendo es ver pues la cantidad de ventas que tiene en este caso, por ejemplo, el vendedor José y así sucesivamente cada uno de ellos. Lo que nosotros podemos hacer en este caso es lo siguiente. Aprovechando que podemos hacer referencias relativas, vamos a comenzar escribiendo la igualdad, el signo de igual. Luego haremos referencia a la celda B4 y sumaremos la celda C4 con la celda D4. Esta es una forma de realizar lo que viene a ser la suma de valores en el Excel, obviamente utilizando una referencia relativa. En este caso, también estamos notando que al haber hecho uso de 3 referencias, pues uno está marcado de color azul, el otro de color rojo y finalmente el otro de color púrpura o morado. Esta sería una de las maneras. Presionamos Enter, en donde pues nos está marcando que la suma total es de 510. O sea que el vendedor en 3 meses ha hecho 510 ventas. Lo que ya les había explicado es que nosotros podemos hacer el arrastre, ¿cierto? Y notaremos, por ejemplo, que al haber hecho el arrastre hacia abajo, lo que ha hecho pues es aumentar a la siguiente fila, ha pasado a la siguiente fila, donde habíamos empezado como B4, C4, D4 en la fila número 4 obviamente. Al haber hecho el arrastre hacia abajo, paso a la siguiente fila B5, C5 y D5. En este caso hay otra forma de realizar esto, donde nosotros no tenemos que aplicar el arrastre, sino simplemente dando doble clic y completa todos los valores. Revisamos en la última, con el último vendedor, donde está pues en la fila número 13. Si aplicamos el doble clic, notaremos efectivamente que sí está trabajando con B13, C13 y D13. Sin embargo, nosotros podemos realizar este proceso de suma de otra manera. Aprovechando que ya estamos a un paso de lo que son también las funciones dentro del Excel, aprovecharemos estar viendo una de ellas. Sin embargo, sabemos que en este caso las funciones las tocaremos más a fondo en el nivel avanzado. En este caso hay dos formas en las que nosotros podemos realizar la sumatoria. La primera forma viene a ser en este caso aplicando desde el menú inicio. Encontraremos en lo que es el grupo edición la sumatoria, que no viene a ser otra cosa que la misma función suma. Entonces aplicaremos en una primera instancia la función por nuestra propia cuenta y para el segundo caso aplicaremos a través de esta herramienta. Por lo tanto, para poder aplicar o llamar a una función, lo único que hacemos es escribir igual, escribimos luego suma, abrimos paréntesis, esa es la estructura básica de todas las funciones, primero la igualdad, nombre de la función y luego apertura del paréntesis. Repito, esto se verá mejor a mayor detalle en el nivel avanzado. Bien, entonces igual suma paréntesis y en este caso pues dentro del paréntesis nosotros estaremos aplicando que, o mejor dicho seleccionando todos los valores que deseamos que se sumen.
¿Ok? Todos los valores que deseamos que se sumen. Esta es la forma más fácil, obviamente, seleccionando así todos los valores, desde B4 hasta B13. Otra manera sería pues aplicando aquí una suma celda por celda, que sería seleccionando la primera celda B4, punto y coma, número 2 sería pues B5, punto y coma, y así sucesivamente. Pero esto pues nos acarrea mayor tiempo, por eso es que no se hace de esta forma. Bien, seleccionamos nuevamente, como ya les había mostrado anteriormente, desde B4 hasta B13. Notarán pues que se ha marcado así, B4, 2 puntos. Estos 2 puntos hacen referencia a que es un conjunto de celdas seleccionadas. Cierro paréntesis, presiono Enter y aquí me aparece pues toda la suma. ¿Sí? Ya sabemos que en este caso se nos está mostrando en la celda la respuesta, ¿no? Ya la operación o la función ejecutada. Sin embargo, si le damos doble clic, sabemos que la verdadera operación se realizó en el trasfondo, es a través de la función suma. Siguiente caso, como les había indicado anteriormente, aquí simplemente vamos a posicionarnos luego de todos los datos que tenemos por acá a la siguiente celda. Le vamos a dar clic en la función suma o sumatoria. Damos un clic y la ventaja es de que automáticamente el propio Excel va a identificar lo que son todos los valores numéricos que se desea sumar. Les comentaba que nos íbamos a colocar en una celda vacía luego de todos los datos. Esto es debido a que al haber hecho eso, el Excel identifica todos los números que están digamos en palabras sencillas, cerca a la celda vacía, tanto por el lado superior e inferior, pero normalmente trabaja con los valores que están por encima. Por lo tanto, automáticamente el Excel ha seleccionado desde la celda C4 hasta la celda C13. Presionamos Enter y si nosotros le damos a doble clic, pues obviamente esta herramienta de sumatoria no es otra más que la propia función suma, donde está seleccionando todos los campos desde la celda C4 hasta la celda C13. Por lo tanto es lo mismo, solo que a través de un botón, ¿no? Una herramienta. Y bueno, esto pues como ya hemos visto es lo mismo. Por lo tanto ya no es necesario, si es que tú ya lo has aplicado en esta primera columna, ya no es necesario que vuelvas a hacerlo columna por columna, ya que sabemos que al aplicar el arrastre, en este caso ya no hacia abajo, sino necesitamos a los otros meses, lo único que hacemos es arrastrar hacia la derecha. Y si revisamos, aquí por ejemplo, efectivamente, a través de las referencias, lo que ha hecho pues es avanzar una columna más. Empezamos por la B, columna C, y aquí está tocando en la columna D, desde la celda D4 hasta la celda D13. Y este sería el resultado. Bueno, en este caso le está aplicando, como ustedes han podido observar, una suma celda por celda. Les muestro esto porque puede haber ocasiones donde también pues se necesite sumar celdas de manera independiente. Sin embargo, lo más rápido, como hemos visto, es utilizando la propia función suma. Pasemos al siguiente ejercicio, donde aquí ya se nos está pidiendo, por ejemplo, que le apliquemos a lo que es un cuadro donde tenemos las ventas desde el mes de enero hasta diciembre, también las compras que se han realizado y los gastos que hubo. En este caso, tomaremos como referencia que las ventas vienen a ser como ingresos para nosotros, las compras que realizamos son egresos, también los gastos aparte que tenemos son otros egresos. En este caso, para el ejemplo, estaremos notando que tenemos que realizar
una resta, que vendría a ser en este caso el total de las ventas que hemos realizado menos las compras menos los gastos, para saber así cuál ha sido nuestra ganancia. Para este caso, por ejemplo, podemos aplicar efectivamente las operaciones matemáticas. Vamos a aplicar un poco de zoom. Ahí está. Aplicando en este caso efectivamente lo que les comentaba. Una resta a lo que vienen a ser las ventas. ¿Sí? En este caso, también el siguiente ejercicio o lo que se nos pide es pues aplicar el impuesto, donde nos pide que sea el 10% de las ganancias. Primero completaremos esta columna y posteriormente estaremos viendo la columna impuestos. Muy bien, entonces comenzamos, llamamos a la igualdad, seleccionamos la celda C5, donde se nos está colocando la primera venta, y le vamos a restar la compra que está en D5, en esta misma línea, porque es del mes de enero, y finalmente restamos E5, la celda E5. Muy bien. Lo único que hacemos en este caso es dar doble clic en la esquina inferior derecha y por si acaso nada más podemos revisar y efectivamente es correcto. C16 menos D16 menos E16. Ya sabemos por qué sucede este proceso, ¿no? Porque se completa aumentando el nivel de las filas, puesto que digámoslo así, el arrastre que hemos hecho es hacia las filas, donde aumenta o va pues pasando fila en cada celda. Es por eso que llega desde la fila 5 hasta la fila número 16, obviamente dentro de la misma columna. En este caso, aquí también notamos que se nos está pidiendo el total de ventas de todo el año. Ya sabemos cómo podemos realizar este proceso a través de sumatoria, pero aprovechando que queremos reforzar nuestras habilidades con las funciones, lo haremos nosotros mismos. Igual suma, abrimos paréntesis, seleccionamos todas las celdas que deseamos sumar, desde C5 hasta C16, correcto. Verifico esto, ustedes tienen que estar seguros de lo que desean sumar. Cierro el paréntesis, presiono Enter y bueno, ya me aparece. El resto es más fácil, simplemente aplicamos arrastre, verificamos desde E5 hasta E16, esto es correcto. En este caso lo que está haciendo pues es una resta también de lo que es el total. Ahora, para el impuesto vamos a hacer algo un tanto diferente, que viene a ser de la siguiente manera. Nuevamente, ya sabemos que siempre las operaciones o las funciones las vamos a iniciar con la igualdad. Presionamos o seleccionamos la celda F5, ya sabemos que lo podemos escribir también. Y luego nos está pidiendo que le apliquemos pues un impuesto del 10%. Esto nosotros lo podemos aplicar de varias maneras. Sabemos que el 10% pues puedo abrir yo aquí un paréntesis, es un 10 sobre 100, ¿cierto? Entonces puedo multiplicar F5 por 10 sobre 100, o sea 10 entre 100, ese es el 10%. Otra forma, sabemos que la división da como resultado 0.1. Ese también sería otra manera de poder aplicar el 10%. Pero si no dominas mucho las matemáticas, lo único que deberías hacer es escribir 10 y el símbolo de porcentaje. Así de fácil es en este caso nuestra operación con el Excel. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escribimos esta operación. Obviamente el resultado de las formas que les he mostrado va a ser el mismo. Presionamos a Enter y listo. El 10% de 700 sería 70.
Entonces ya sabemos en este caso que lo tenemos que aplicar a todos. Verificamos aquí F16 por 10%, efectivamente 49.2. Muy bien, esa sería otra manera también en la que ahora, por ejemplo, estamos haciendo referencias aplicando ya un valor, en este caso constante, ¿no? Que no va a cambiar. De la misma forma, ahora también podemos hacer lo siguiente. Voy a hacer un poco de zoom. En este caso, vamos a hacer un último ejercicio de referencias relativas que consta de lo siguiente. Esto lo hacemos con fines prácticos, lo vamos a hacer bastante rápido, ¿sí? Tenemos la cantidad, el precio, y aquí nos está pidiendo pues el total. ¿Qué es el total? No es otra cosa que la cantidad por el precio. Si yo compro 10 bolígrafos a 8 soles cada uno, entonces sería simplemente pues E10, es la celda E10 por F10, 80 euros. Bueno, esto está diferente, ¿no? Debería haber sido en soles, pero bueno, por esta vez lo omitiremos. Aplicamos el arrastre, verificamos, efectivamente E15 por F15. Ahora nos dice que el impuesto es para cada uno diferente, 2 soles, 1 sol, 3, 6, 5, 1. Por lo tanto, la ganancia simplemente será igual a el total más el impuesto que se le está aplicando, más el impuesto que se le está aplicando para poder, pues, como decir, ¿no? Incluido el IGB. Un ejemplo de esos. Entonces, imaginemos que esto es como que se está incluyendo el IGB. Por lo tanto, sería 80 más 2, 82. Aplicamos a todos y efectivamente 39 más 1.5, 40.5. Muy bien. Ahora, aprovechando que ya tenemos una base consolidada sobre las referencias relativas, haremos un ejercicio ya con referencia absoluta. ¿Sí? En este caso ya sabemos cómo se aplican las referencias relativas, por lo tanto pasaremos directamente a una referencia absoluta. Para poder aplicar referencias absolutas, nosotros vamos a utilizar un símbolo, que en este caso es el del dólar. ¿Sí? Es el del dólar. Siempre que nosotros querramos aplicar a una celda un valor absoluto, utilizaremos el símbolo de dólar. Pero ustedes se preguntarán, ¿dónde vamos a hacer este proceso? Pues lo haremos cuando nosotros deseamos que, por ejemplo, se mantenga una celda estática, o en este caso, como estamos viendo, vendría a ser pues la celda I6, donde tiene el porcentaje de 6% y que se nos está pidiendo que le apliquemos al valor facturado. O sea que saquemos cuál va a ser pues el 6% de este valor facturado. Como nos está dando ya aquí el porcentaje, nosotros tenemos que utilizar esta celda. No va a ser como en un anterior caso, donde hemos hecho lo siguiente, ¿no? Escribimos igual, presionamos aquí en la celda y 9, y en un anterior caso hacíamos esto, 6%, que obviamente nos va a dar el valor, pero la desventaja es que, ¿qué pasa si cambia este porcentaje? ¿Qué pasa si nosotros deseamos que sea, por ejemplo, un 18% o un 10%? Pues tendríamos que ir cambiando en aquí el valor, ¿no? Y luego otra vez aplicar el arrastre. Pero esto no tendría que ser así. Por eso es que este ejercicio nos dice que utilicemos el valor de esta celda, I6. La celda I6. Presiono Enter, me da pues el valor efectivamente, porque este es un valor numérico también, trabaja con valores numéricos, entonces hace la multiplicación y me da ese resultado. Pero vean ustedes qué va a suceder si yo le aplico el arrastre. Nada más le haré a una celda para que vean qué es lo que ha sucedido. Me sale 0 dólares. ¿Por qué ha sucedido esto? Ya les había explicado que cuando aplicamos el arrastre aumenta pues el número de la fila,
Si lo hacemos hacia abajo, aumentará de 6, de la fila 6 a la fila 7, ¿no? Pasa del 6 al 7. Eso es lo que ha sucedido. Si yo le doy doble clic, efectivamente está trabajando bien con lo que viene a ser el valor facturado de Pablo, pero no debió haberse movido de la celda I6. Fíjense que se ha movido a la celda I7. Esto es lo que nosotros no tenemos que permitir. Por eso, para evitar este tipo de situaciones, lo que hacemos es aplicar la referencia absoluta a la celda I6. O sea, aplicar símbolo de dólar tanto a la fila y a la columna. Con esto le estamos diciendo que no se mueva de la... disculpen, vamos a hacerlo nuevamente. Símbolo de dólar a la fila, símbolo de dólar a la columna. Ahí está. Entonces, con esto que estamos indicándole al programa, que no se mueva de la columna I, tampoco que se mueva de la fila 6. O sea, que siempre se mantenga en esta celda. Es por eso que el símbolo de dólar nos ayuda a explicarle eso al programa, que a través del símbolo de dólar le decimos que no se mueva de la fila 6 ni de la columna I. ¿Cómo podemos hacer este proceso más rápido? Incluso sabemos que algunos de ustedes pues no tienen ese símbolo de dólar en su teclado. Pues nos va a funcionar aplicando o presionando la tecla F4. Si presionamos, fíjense, este es el valor inicial, I6, presionamos F4 una vez, le aplica símbolo de dólar a ambos, otra vez F4 solo le aplica el símbolo de dólar a la columna, a la fila 6, o una vez más solo a la columna I, mejor dicho. Bien, si sigo presionando nuevamente vuelve a estar sin símbolo de dólar. En este caso, ¿qué queríamos? Símbolo de dólar para ambos, a la columna I y a la fila 6. Noten que el símbolo de dólar va delante, no va después. No es 6 dólar, no, sino dólar 6 dólar I. ¿Ok? Listo. Entonces, este es el valor ahora de nuestra celda. Si yo ahora aplico el arrastre, verificamos, efectivamente, ¿por qué no le apliqué la referencia absoluta aquí? Porque yo, en este caso, sí necesito que el valor facturado avance por cada vendedor. Por eso no le apliqué la referencia absoluta. Porque si haría que se mantenga estático, solo trabajaría pues con Diego. Y esto no es el ejercicio. Por eso este está libre. Pero si notamos, ahora sí se ha mantenido la celda I6. Efectivamente, ahora sí podemos aplicar pues a todos, doble clic, y revisamos al último, para Alberto por ejemplo, doble clic, trabaja con la columna I18 por la columna I6, perdón, por la celda I6. Celda I18 por I6, pero en referencia absoluta. Así es como trabajamos en este caso. Y si en determinado momento, por ejemplo, yo deseo aplicar 18%, automáticamente pues ya varía el valor porque no estamos trabajando con una constante, sino más bien con el valor de esta celda. Veamos un ejercicio más. Aquí se nos está pidiendo que le apliquemos el 30%, ojo, con esta celda, no escribiendo directamente aquí en la operación, a que le apliquemos pues al valor del examen. Esto normalmente se aplica, por ejemplo, en las universidades, que se trabaja en base a porcentajes. La parte procedimental, la parte conceptual y la parte práctica. Un ejemplo. Entonces aquí tenemos que el 30% equivale al examen, a las exposiciones valen 25%, la tarea 30% y los laboratorios 15%. Si sumamos todos nos dan en total el 100%. Y eso es lo que nos pide pues al final, la nota final. Por lo tanto, apliquemos los porcentajes. ¿Cuánto por ciento equivale cada, en este caso las notas, ¿no? Vamos a sacar su 30%. Para esto simplemente, aplicar un poquito de zoom
para que se vea un poco mejor. Ahí está. Primero, ya sabemos, iniciamos con igual E11. Recordemos que en este caso son varios estudiantes. Aquí necesitamos que este valor siga avanzando cuando nosotros apliquemos el arrastre. O sea que pase al siguiente alumno, que sería el E12, E13 hasta E20. Por lo tanto, este lo dejo así, tal como está. Pero vamos a multiplicar por esta celda, F9. Si ahora mismo yo lo dejo así, obviamente funcionará para el primer estudiante. Pero si le aplico arrastre, me sale 0. ¿Por qué? Porque está utilizando el valor de la celda E12 por F10, que en este caso el F10 no tiene ningún valor, está en blanco. ¿Se dan cuenta? Es una celda en blanco. Por eso es que al ser una celda en blanco, el programa le asigna el valor de 0 y pues el resultado es 0. Cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. Por eso tenemos que corregir aquí, esto a manera de recordatorio, y hacer que la celda F9, en este caso que hemos seleccionado, sea pues de referencia absoluta. Presionamos F4 y ya sabemos que se le aplica el símbolo de dólar a la columna F y a la fila 9. Eso es lo que nosotros queremos ahora, hacer que esta celda se vuelva estática. ¿Sí? Y eso es lo que hemos conseguido con estos símbolos de dólar. Estático en la columna F, estático en la fila 9. Ahora sí, presiono Enter y aplico arresto. Verificamos. Nos vamos por aquí. Efectivamente está multiplicando E20 por F9, nuestra referencia absoluta. Muy bien. Haremos este mismo procedimiento para las otras actividades. Multiplicaremos exposición G11 por H9, pero con referencia absoluta. Dólar en H, dólar en 9. ¿Listo? Ahí está. Aplicamos arresto. Perfecto. Ahora hacemos para las tareas igual I11 por J9 con referencia absoluta, símbolos de dólar con F4. Volvemos a presionar F4 y listo. Aplicamos arrastre. Como ven, bastante sencillo. Ya una vez que lo entiendes es más fácil. Ya solo nos queda para laboratorios igual K11 por L9. Presionamos F4. Dólar en L, dólar en 9. Y listo. Aplicamos a todos. Verificamos por si acaso. Está bien. K20 por L9. Listo. Ahora lo único que nos queda es pues sumar los porcentajes que hemos obtenido. ¿Por qué? Porque sabemos que el total es el 100% y eso es justamente la nota que les vamos a dar a los estudiantes. O sea, sería igual la celda F11 más H11 más J11 y finalmente más L11. Nos da como resultado 18. Aplicamos para todos, verificamos y ahí está. Efectivamente está sumando estos valores. ¿Por qué no hemos aplicado referencia absoluta aquí? Porque necesitamos que avance pues de acuerdo al estudiante, fila por fila. No queremos que se mantenga ningún valor estático. Vamos a ver otro ejemplo más que nos va a servir en este caso. Lo vamos a aplicar aquí. Apliquemos un poquito de zoom. Nos está pidiendo que apliquemos el total del descuento 1 y el total para el descuento 2. O sea, para importe 1, descuento 1, e importe 2, descuento 2. ¿Sí? ¿Con qué porcentaje? Aquí nos dice del 5%. En este caso, nos está diciendo cuánto se les va a descontar, por lo tanto, solo le aplicaremos el 5% de descuento.
O sea, lo que vamos a hacer es una multiplicación, ¿no es cierto? Muy bien, bastante fácil. Igual C5 por H5, pero con referencia absoluta, dólar, dólar, a columna y a fila. Presionamos Enter, aplicamos a todo, verificamos, efectivamente C13 por H5, es correcto. Haremos lo mismo por este lado, igual D5 por H5, pero con referencia, con referencia absoluta, F4, dólar y dólar para cada uno. Listo, aplico el arrastre y ya estaría. D13 por H5. Así de fácil es trabajar con las referencias absolutas dentro del Excel. Muy bien. De esta forma estaríamos concluyendo con esta cuarta sesión. Ya solo queda pues aplicar lo que viene a ser la referencia mixta, la cual estaremos viendo en una primera parte de lo que es el Excel a nivel avanzado.